Hola, vamos ya en la tercera semana de nuestro curso y si pueden darse cuenta hemos ido haciendo un proceso donde nos hemos ido o los he invitado a ese descubriendo en este caminar de la lectura orante. Una lectura orante donde yo primero les pedí que siempre que nos acercáramos al texto partiéramos desde nuestro contexto, pero mirando en el pretexto, es decir, desde donde se realizó y la intencionalidad del texto. La semana pasada yo les pedí un ejercicio donde les pedía tomar lo que tradicionalmente hemos entendido como lectura orante o los mismos pasos de la lección divina que nos traían los monjes de siglos pasados, ¿no? Les pedía hacer un ejercicio en torno a un texto en concreto, el texto que les pedía era aplicarlo a estos cuatro pasos, ¿no? A esta escalera de Jacob que nos habla el monje Guido. Hacer la lectura. ¿Qué nos dice el texto? Es decir, a rumiarla, releerla, sin interpretar, sin hacerle cargas que nosotros hemos ido escuchando permanentemente en el texto. Después les pedía que hiciéramos la meditación, es decir, ¿qué nos dice el texto? ¿Qué nos dice? Después les pedía que en este tercer paso oráramos, es decir, ¿qué le decimos nosotros al Señor en el texto para nuestras vidas? O para lo que íbamos descubriendo que nos decía el texto. Y finalmente, el cuarto paso, les pedía la contemplación, pero una contemplación activa, a hacer a qué nos invita el Señor con esta lectura. Pero al mismo tiempo, yo les ponía otro elemento que considero que es importante cuando hacemos estos cuatro pasos. Es decir, tomar el texto que me involucre y por alguna manera también que yo me apropie del texto. Entonces les pedía que al mismo texto que le aplicábamos estos cuatro pasos, le aplicáramos un método de lectura. Y concretamente yo les pedía el método de los personajes. ¿Por qué les pedía? Porque este texto nos invita, obviamente, a releer nuestra vida desde la vida y desde la acción de los personajes. Y este método de lectura de personajes nos invita a ver primero qué personajes actuaban o estaban involucrados en el texto, en el movimiento del texto. Pero teníamos que fijarnos muy bien en qué hacen ellos, qué dicen y por supuesto cuáles eran los gestos, es decir, cuál era la intencionalidad de sus gestos y qué decían detrás de esos gestos. Porque eso nos ayuda a nosotros a descubrir cuál era el pretexto, qué estaba pasando en la comunidad o qué estaba pasando en la intencionalidad del autor. Y eso nos iba a ayudar a que nosotros nos pusiéramos en el lugar del personaje. Es decir, ese personaje hoy soy yo. Ese personaje hoy es mi comunidad. Ese personaje hoy es mi sociedad. Y esa es la cual yo tengo que reinterpretar, releer el texto. Ahora, yo los quiero invitar, y les decía en el inicio, ¿no? Este método no nos debe provocar que solamente nos quedemos con él. Este método de la lectura orante, estos cuatro pasos que nos presentaba el monje Guido, es la base, es el inicio, es por el cual nosotros vamos a empezar a hacer un camino. Pero nuestro proceso histórico, nuestro día a día, nos tiene que enseñar a nosotros a descubrir nuevos elementos. Y nos vamos a dar cuenta que en la comunidad de la iglesia y de las iglesias han ido surgiendo como movimientos que tomando esto como base van agregándole elementos que creen que son importantes para el caminar de su comunidad. Entonces, esta semana y la próxima, yo les voy a presentar algunas experiencias que partiendo de la lectura comunitaria han agregado nuevos elementos. Esta semana yo les propongo 5 o 6 experiencias donde se las describo, les cuento de qué son, cuál es la experiencia y cuál es la estructura del método. Les propongo en primer lugar el método de la meditación bíblica en grupos. Les cuento qué más o menos en qué consiste, cuál es su origen, cuál es el itinerario en el que están propuestas. Y este método tiene pasos concretos, les doy cada uno de los pasos y el esquema es muy básico. Este esquema habla de una ambientación,
propone hacer una lectura de un pasaje bíblico. Segundo paso, nos dejamos interpelar por la palabra. La palabra nos tiene que interpelar, no puede quedar como un elemento pasivo, ni solamente en el ámbito espiritual. Y la palabra es exigente, nos exige hacer una propuesta. Ese es el tercer paso. Y finalmente nos pide hacer una oración, un momento de reflexión y de celebración. Ese es el método de la lectura grupal. Después les pongo otro método donde además les pongo un ejemplo con el cual pueden trabajar. Y finalmente, conclusiones, una reflexión en torno a los elementos que nos puede entregar este método. Después pongo una lectura que tiene una base en la lengua francófona, que es la lectura familiar. Yo no hablo francés. Y también le propongo los pasos. ¿Cuál es la intencionalidad y sus pasos? ¿Cómo se sigue el paso a paso? ¿Cuál es su itinerario? ¿Cuál es la valoración y la sugerencia de este método? Y después le pongo una ficha y el texto que vamos a leer en ese caso es el cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica. Este texto de los Hechos de los Apóstoles, que es el encuentro del eunuco con Felipe, es básico en el mundo de la lectura orante, porque ¿cómo voy a entender un texto si nadie me lo explica? Los invito a que hagan esta reflexión. El tercer método es el método de la lectura comunitaria. Y hago el mismo proceso, ¿no? De los pasos de cada una de sus etapas, cuál es el esquema que tiene, y les propongo valoración y sugerencias frente a este tipo de texto de lectura. Y a la vez les propongo una ficha de trabajo. ¿Qué quieres que haga por ti? El texto de Lucas 18, ¿no? Básicamente en esa línea. Después les propongo un método de Kigali, que es un método que surge en los encuentros del mundo africano, que también nos propone algunos ejemplos, nos propone un método de lectura que parte desde la realidad de ellos. Y como también les propongo el mismo esquema, sugerencias, el paso a paso, cuál es la valoración y cuál es la sugerencia que nos hace este texto. Y después una ficha de trabajo. En este caso trabajamos el texto de Lucas 7, donde Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Después les propongo un texto, que es el quinto método, que es el texto de la escuela de la palabra, que es un texto que no deja de ser menos significativo porque sobre todo está guiado por la experiencia que tienen en torno a la figura del cardenal Martini, obispo cardenal jesuita, un hombre biblista y que entregó muchos elementos a la lectura comunitaria. También le propongo los pasos, el esquema con el que trabaja, cuál es su valor, cuáles son las sugerencias y una ficha de lectura. En este caso trabajamos el texto de Mateo 28, ¿no? Y hacer discípulos a todos, ¿no? El texto de Mateo. Y por último, les propongo el método de los 7 pasos, que es un método que también tiene raíces africanas, en este caso en Sudáfrica, que está llamado a ser un texto trabajado a nivel del mundo de los catequistas, que también es importante tenerlo, porque es un ambiente específico. Lo mismo, les muestro los pasos a pasos y el método, en qué consiste, cuál es el esquema del itinerario, cómo se va realizando, cuál es la valoración y las sugerencias. Y al final, como siempre, una ficha de lectura para que trabaje. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que no nos podemos quedar con un solo texto o con un solo método. Yo los invito a que hagan este trabajo de releer y ir viendo cuál es el texto o el método de trabajo que a mí más me acomoda a mi realidad individual, a mi realidad comunitaria, a mi realidad eclesial. Los invito a que hagamos ese ejercicio y vamos trabajando. Ánimo.